Hermanos, pues les saludo otra vez en el nombre del Señor. Pues después de un tiempo que pedí a los hermanos dejar de compartir algunas faltas, algunas luchas, y bueno, creo que ya después de pedir también consejo a los hermanos, le dije al hermano Daniel que si podría compartir, pues realmente soy indigno, inapropiado quizás para compartir algunas cosas, pero pues estoy aprendiendo, hermanos, y pues después de consultar con los hermanos, pues accedí a compartir. Realmente pues tengo unos pocos pensamientos nada más. Algunos tienen relación, gracias hermano, con lo que ya compartió el hermano Pedro. Quizás voy a retomar la primera idea que él compartió. Pues creo que no es casualidad. Y pues realmente pues ¿qué puedo enseñarles a ustedes? Solamente animarles a que seamos como Jesús y le imitemos y le amemos con devoción. Entonces, bueno, antes de leer, quisiera leer, pero antes de leer hacer una breve oración, si me acompañan. Padre Santo, pedimos tu ayuda, Señor, tu sabiduría y de tu Espíritu Santo para poder hablar y también ser exhortados a seguirte, ser animados, Señor. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a corregir todo aquello que vemos y aún aquello que aún no vemos, Señor. Y pues háblanos, Señor, y no solamente en este mensaje, sino cada día, Señor, a través de las circunstancias, a través de tu Espíritu, a través de la conciencia, Señor, a través de tu palabra y del diario vivir, Señor. Háblanos, Padre. Y en esta hora, pues háblanos también, Señor. Sea para ti la gloria, pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero empezar compartiendo un pensamiento que ya hemos oído ya del hermano David en varias ocasiones, pero de allí quizás brincar un poco a algunas otras cosas. Entonces vamos a ver varios versículos, perdonen que los vaya a traer de acá para allá, pero vamos a empezar en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, una carta de Pablo de nuestro hermano, el apóstol Pablo, mientras estaba en la prisión. Y quiero leer del 10 al 13, Filipenses 4 del 10 al 13. El 13 es un texto muy conocido, hasta lo ponen luego en algunas stickers. Pero veamos en qué contexto está. Esto primero pensamiento que voy a compartir, quizás ya lo han oído del hermano David, y aquellos que no, pues va a servir, pero va a ser para introducirme a algo más. Filipenses 4, 10 al 13 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el apóstol Pablo está pues agradeciendo a los hermanos que revivieron, él usa esta palabra, su interés en él, en apoyarle. Pues él no recibía diezmos, él trabajaba con sus manos, edificaba tiendas, pero pues de vez en cuando hermanos de diferentes iglesias le mandaban ofrendas, y él agradece que ellos, los filipenses, habían mandado ofrendas, y les dice, no lo digo porque tenga escasez, o sea, no
no agradezco porque esté ahorita pobre, simplemente él está agradeciendo de corazón. Y dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces dice, hace un contraste, dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. Así estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia y también para padecer necesidad. Entonces el apóstol Pablo, por lo que da a entender aquí, creo que no siempre estaba en la misma situación económica. Había ocasiones que quizás tenía de más, y quizás pues él en su corazón, en lo que vemos de su amor, lo que él dice, ¿verdad? Dice, aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros, aunque amándoos más sea amado menos. Seguramente cuando él tenía de más, pues ayudaba también. Y había momentos en que quizás tenía muy poco y estaba muy estrecho. Y no siempre era igual, vivía situaciones distintas. Ese trabajo de hacer tiendas pues seguramente era variable. Las ofrendas también eran variables. Y entonces la idea del hermano David es esta. Hay una, en el boxeo, hay una, pues no sé si llamarle técnica, que se llama el 1-2. Esto quiere decir que el boxeador, por ejemplo, lanza un golpe en alguna parte donde su contrincante está visiblemente viéndolo, quizás al rostro o en la oreja, supuestamente dice que es un golpe que rompe el equilibrio, y entonces el contrincante está protegido, o se protege, o esquiva ese golpe, pero inmediatamente da el golpe así, digamos, da así, y luego va otro golpe abajo, en otra zona donde el contrincante no lo está esperando. Entonces presenta una situación de golpe, e inmediatamente después otro golpe que el contrincante no se espera, y que lo toma por sorpresa, y que muchas veces funciona para hacerle daño al contrincante, quizás incluso hacerlo caer. Y es lo que hace a veces Satanás. Él tiene un golpe para nosotros en cierta forma, y de pronto cuando menos lo esperamos tiene otro golpe contra nosotros de otra forma que no esperábamos. Y hay una fábula de Esopo, para niños, ¿verdad? De que había un señor que traía su abrigo y el sol y el viento hicieron una apuesta a ver quién logra quitarle el abrigo al señor. Entonces el viento sopló con toda su fuerza, y el señor, pues aunque el abrigo se le hacía a un lado, pues más trataba de taparse, y ya después de mucho intento, pues el viento no pudo quitarle el abrigo. Y entonces ya cuando vino el sol, y el sol salió en todo su resplandor, pues ahora sí el hombre se acaloró y se quitó su abrigo. Entonces a veces comenta el hermano, es lo que comentaba en el mensaje pasado, una de las pocas ideas que comentaba, a veces Satanás hace eso, ¿verdad? Quizás nos ataca con pruebas, con aflicción, con persecución, y de pronto trae comodidad, trae descanso, trae prosperidad. Y a lo mejor de pronto otra vez, y va alternando diferentes tácticas y estrategias para hacernos caer. Y creo que le comentaba a mi esposa el otro día, vivimos en una época y en un país que nos tocó vivir, pues que realmente estamos muy cómodos a veces, y nos hace falta más bien necesidad, nos hace falta persecución, nos hace falta aflicción, nos hace falta no estar cómodos, no estar prosperados. Y creo que porque el estar, como dice el hermano, el estar bajo aflicción más bien nos hace fuertes. Amén. Y le comentaba a mi esposa, más bien precisamente porque vivimos tiempos de tanta comodidad, es cuando más cuidadosos tenemos que ser. Hablábamos acerca de los mártires, y bueno, decíamos, pues esos quizás fueron otros tiempos, ¿verdad?, que les permitió el Señor vivir en la cárcel. Y le platicaba de este hombre que quedó nada más con el cuello de su camisa en una cárcel fría, un hermano anabaptista. Y pues podríamos decir, bueno, pues eso fueron otros tiempos, ahorita ya nos tocó más cómodo y pues ya vamos a disfrutar. Pero más bien es al revés, más bien
precisamente porque nos tocó un tiempo de más comodidad, es cuando más alerta tenemos que estar, porque hay muchas cosas que están compitiendo con nuestro Dios. Básicamente nuestra misma comodidad, nuestra misma complacencia, hasta los aparatos electrónicos, tantas cosas que hay que están compitiendo con nuestro Dios. Y quizás para alguien en la cárcel pues era una situación dura, depresiva, pero era más fácil aferrarse al Señor, porque si no se agarraba de Dios, pues nadie más lo iba a agarrar. Si Dios no lo alimentaba, nadie más lo iba a alimentar. Pero para nosotros que estamos en una situación bastante más cómoda, pues hay tantas cosas compitiendo. Y hablando acerca de esto, bueno, quería ver un texto en Deuteronomio, antes de llegar a la conclusión que quiero llegar, en Deuteronomio capítulo 6. Del 10 al 13 primero quiero leer. Deuteronomio 6 del 10 al 13 dice: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, dice, cuando ya llegues, ¿verdad?, se instalen, hablando al pueblo de Israel, y si iban a tener ciudades buenas, cisternas, viñas, olivares, iban a comer, a saciarse. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, cuando iban a tener cierto descanso de sus enemigos, ahorita estaban, en este momento de Deuteronomio, estaban ellos haciendo un esfuerzo porque estaban bajo el mando de Moisés y posteriormente de Josué, conquistando la tierra de Canaán. Entonces no era un tiempo de comodidad o de descanso, estaban luchando. Y entonces cuando ya se apaciguara la guerra y se pusieran cómodos, viene la advertencia del Señor, dice, cuídate de no olvidarte del Señor. Si vamos allá adelantito en Deuteronomio al 8.1, vemos también por qué, hablando de cómo a veces la aflicción pues nos puede hacer fuertes. Deuteronomio 8 del 1 al 3 dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vean que cuando Dios permite que Satanás sí nos golpee por medio de aflicciones, Dios también, como el caso de Job, usa esas aflicciones para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón y para enseñarnos una lección. Ahorita quiero ir a dos ejemplos hablando de esto, de que en la vida cristiana pues a veces hay altibajos, como Pablo dice, había momentos de necesidad y había momentos de prosperidad o de abundancia. Y creo que no solo en lo material, sino en lo espiritual también. A veces hay momentos muy gloriosos, que vemos cosas fuertes que Dios está haciendo, y a veces hay momentos que nos sentimos tristes, nos sentimos hasta secos a lo mejor por dentro, o quizás incluso cometimos alguna falta, o hay una prueba demasiado fuerte. Entonces la vida cristiana no es plana, es así, es cambiante, y tenemos que aprender lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, enfrentar tanto lo uno como lo otro. Y creo que aquí, lo que voy después a comentar sobre los ejemplos, a veces las lecciones más grandes no se aprenden en los momentos más gloriosos de gozo, o incluso de gozarnos, incluso de que a lo mejor alguien se convirtió, incluso por un gozo espiritual. A veces las lecciones más grandes se aprenden, como aquí dice, cuando el Señor nos aflige, cuando estamos no en la cima,
sino en el valle. Entonces, bueno, antes de ir a esos ejemplos y volviendo a lo de cómo debemos cuidarnos, de no olvidarnos de Dios en estas situaciones, cuando no estemos en el valle, sino cuando estemos en la cima. Cuando estemos en el valle es más natural clamar a Dios y aferrarnos a Él. Pero cuando estamos en la cima, tenemos la tendencia a no agarrarnos de Dios. Quizás a soltar un poco su mano, quizás a ya no andar por fe, sino por vista, quizás a afanarnos, como decía el hermano Pedro, por el día de mañana, quizás a permitir cierto pecado, cierta cosa carnal. Entonces, pero como relacionándolo con lo que el hermano Pedro compartía en cuanto a Job, realmente el mal no tiene por qué dañarnos. Vivimos en un mundo de mal y aún la prosperidad o la aflicción, cualquiera de las dos que venga, tampoco tiene por qué dañarnos. Vamos a ver un pasaje muy conocido, Juan capítulo 17. Del 14 al 17, es la oración de nuestro Señor Jesús. Juan 17, del 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí vemos, ¿verdad?, la idea de que compartía el hermano Pedro a partir del razonamiento de Eliú. El Señor ora eso, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como a Dios la gente peca, la gente blasfema, pero a Dios eso no le daña, porque su honor sigue ahí, su verdad sigue ahí, su omnipotencia sigue ahí, su santidad, su amor sigue ahí, todo, su fidelidad, su virtud, ¿verdad?, su omnipotencia, todo lo que Él es, ahí está, y no le hace nada el mal a Él. Eso debería ser también lo que debe suceder con aquellos que lo seguimos. Ya sea que la aflicción, ¿verdad?, la prueba, la enfermedad, la tentación, quizás la persecución, la burla, pues no deberían hacernos nada. Debería simplemente decir, pues voy a seguir al Señor, y como decía el hermano Wilber, pues realmente lo están haciendo contra Dios, ¿verdad? Y confiar nuestras almas al fiel Creador y encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Y por otro lado también la prosperidad igual, o el estar cómodos, o aún aquellas comodidades que tenemos, ¿verdad?, del internet, los celulares, pues no deberían afectarnos. No deberíamos estar ahora peligrando nuestra espiritualidad porque tenemos un celular y eso se va a convertir en un ídolo, por ejemplo, o porque tenemos dinero, o porque de pronto el Señor permita que estemos saciados, o que haya un tiempo sin pruebas. Eso tampoco debería afectarnos y decir, pues ahora ya, como no hay pruebas, de pronto nos descuidemos y bajemos la guardia. Y todo el mal del mundo, pues no debería dañarnos. Por eso el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, sabiendo que no somos de este mundo, pero estamos aquí, y estando aquí hay tantas cosas, como decía al principio, que compiten con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Él quiere toda nuestra lealtad para Él. Y Él no va a permitir Él no va a compartir su amor, lealtad, o el servicio que tenemos, la adoración, con otra persona, o con otro objeto, o con otra situación que no sea Él. Entonces el ánimo es, pues, que cuando estemos en el valle de la aflicción, de sombra de muerte, pues nos agarremos del Señor y estemos firmes, y con esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sabiendo que el Señor nos va a guardar del mal. Y cuando estemos en la cima, quizás, hablando no solo en lo terrenal, sino aún en lo espiritual, pues que no venga tampoco orgullo, ni comodidad, ni autocomplacencia, sino estar humillados y cuidándonos, guardándonos y aferrados al Señor.
hablando de, antes de ver ya los ejemplos, termino con los ejemplos antes de ver los ejemplos, hablando de que a veces las lecciones más grandes se aprenden en la aflicción. Vamos al Salmo 84. Vamos a leer del 5 al 7. Dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El texto que quiero resaltar es el 6, hablando del hombre que tiene en Dios sus fuerzas y que en su corazón están los caminos de Dios. Ese tipo de persona dice, atravesando el valle de lágrimas, en otras palabras, cuando viene la aflicción o en los momentos difíciles, ¿qué dice? ¿Lo cambian en qué? En fuente. ¿Qué es una fuente? ¿Qué representa la fuente? Pues emana el agua, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Y dice, cuando la lluvia llena los estanques. O sea, a veces cuando en la aflicción, esas lágrimas se cambian en una fuente, en una bendición, en un manantial de vida del Espíritu de Dios que emana para nosotros y que allí podemos aprender las lecciones más grandes acerca de este caminar cristiano. Y precisamente como hemos aprendido, ¿verdad?, que necesitamos vaciarnos para poder ser llenos. Entonces, bueno, vamos por último a ver, hay muchos ejemplos, ¿verdad? El mismo Job es quizás un ejemplo pues tremendo. Pensaba yo en David, en Pedro, en varias situaciones, pero quiero ver nada más dos. Uno es Elías y otro es el apóstol Pablo. Y ya no voy a comentar mucho más que leer. Vamos al primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19. Bueno, y aquí es donde quiero comentar lo de, pues que la vida cristiana no es plana, ¿verdad? En primero de Reyes, capítulo 18, no lo vamos a leer, es bastante largo el texto, pero es de mucha bendición. Vale la pena leerlo todo, aunque ya conocemos la historia, pero vale la pena leerla. Si ven los subtítulos, ¿de qué trata el capítulo 18? Regresa a ver a un rey, ¿no? Ajá. Bueno, y luego habla de los profetas. De los profetas. Entonces, la narración es cuando, o sea, si se acuerdan, los profetas de Baal oraban a Baal para que Baal mandara primero fuego y apagar el altar donde él había llenado de agua, y ya después lluvia. Y los profetas de Baal estuvieron clamando, no recuerdo bien la historia, pero horas y horas. Y aún dice que saltaban y bailaban y con cuchillos se sajaban y Baal no respondió. Y después Elías ora a Dios, ora al Señor, y inmediatamente sabemos la historia, ¿verdad? Viene el fuego del cielo, da la confirmación del Señor, y prenden a los profetas de Baal, a los 400, ¿verdad? Y pues los sacrifican. Y entonces pues ya Elías vuelve a orar por lluvia, y le dice acá, pues súbete a tu carro, porque obviamente no era un carro como los modernos, un carro de esos tiempos, ¿verdad?, jalado por caballos, porque se ve que viene lluvia. Y todavía dice, está impresionante, bueno, si quieren, el verso 46 del 18, a mí siempre me ha llamado la atención, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, Dios le dio tal fuerza a Elías que llegó corriendo antes que Acab. Acab iba en carro, Elías iba corriendo y le ganó, ¿no? O sea, si vemos, fue algo tremendo, pues. Fue una victoria donde Elías, pues, por mano de Dios, muestra el poder de Dios, un milagro, el fuego, la lluvia, y aún hasta matan a los profetas, y ahora hasta corre más adelante o sea, estaba en la cima, ¿verdad? De lo que podríamos llamarlo espiritual. Y ahora llegamos al capítulo 19, y vamos a ver qué sucede. Dice,
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí viene la prueba. Viene Jezabel queriendo matar al profeta. Dice verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Fíjense, que yo no sé si realmente, no creo que Elías haya pecado. Quizás no estaba a lo mejor en el centro de la voluntad de Dios al irse a esconder, pero yo realmente no veo que haya así como tal pecado. Simplemente vino desánimo, un desánimo al punto que, ¿qué quería? Morirse. Acababa de estar en la cima y llegó al valle, quería morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí en el momento en el valle vio que él era débil, ¿verdad? Pues no soy mejor que mis padres, soy también, como dice Santiago, él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era de carne y hueso, y se da cuenta, y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Aquí vemos la fidelidad de Dios, que a pesar que Elías estaba desanimado y queriendo ya morirse, Dios todavía ahí le manda comida, ¿no? Dice, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Él estaba deprimido, no quería más que dormir. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí está un poco igual misterioso, realmente que lo que sucedió, ¿eh? Pero bueno, no voy a hacer énfasis en eso. Verso 9 dice, y allí se metió en una cueva, sigue escondido, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí ya está Dios cuestionándolo, exhortándolo, ¿qué haces aquí? Verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Fíjense que aquí aprendió también Elías una lección, ¿verdad? Esta voz de la que hablaba el hermano Pedro, un silbo suave y apacible, era Dios. Dios no estaba en el ruido, en el terremoto. Y ya hay un mensaje también del hermano acerca de esto. Esa lección la aprendió Elías, no en la cumbre cuando mató a los profetas de Baal, sino en el valle, cuando quería morirse. Y aprendió más, aprendió que Dios tenía un remanente, dice 7,000, y en Romanos dice que era un remanente escogido por gracia, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Aprendió una lección de Dios, no en la cima, sino en el valle, ¿verdad?
y después vuelve otra vez a presentarse ante Acab, y bueno, ya continúa la historia, es muy apasionante la historia en Primero de Reyes, de los reyes y sobre todo de los profetas de Elías y Eliseo. Pero vemos este ejemplo, ¿verdad? De cómo estuvo en la cima y después cae al valle, y así es la vida cristiana. Y por último vamos a 2 Corintios 12, y aquí terminamos. 2 Corintios capítulo 12. También vale la pena, todo el 11 habla de los sufrimientos del apóstol Pablo, y está bastante de mucha bendición y también tremendo el pasaje. Y en el verso 12 vemos también que el apóstol subió a una cumbre de espiritualidad que estoy seguro que ninguno de nosotros ha subido, ni no sé si alguien más en la historia ha llegado a experimentar esto que él experimentó. Dice 2 Corintios 12:1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense. Es él, es el apóstol Pablo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense, él subió al tercer cielo, algo tremendo, no creo que alguna vez nosotros nos pase. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, aquí está, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Aquí está el golpe del box. Pero Dios lo usó, aunque era un mensajero de Satanás, Dios lo usó. Dice: para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, acaba de contarnos de una experiencia en la cima espiritual, y ahora viene a contarnos, ¿verdad?, que pues tiene él una aflicción fuerte en su carne, tiene algo que le está molestando allí, una enfermedad fuerte, y que precisamente el propósito de esta aflicción es esta, que se mantenga con la mirada puesta en Dios, agarrado de Dios, siguiendo a Dios, y no enalteciéndose él mismo. Verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense también que, aunque viajó al tercer cielo y oyó, dice, palabras inefables que no nos es dado ni pronunciar ni escuchar, y yo creo que fue una experiencia gloriosa, pero no dice que ahí haya aprendido algo así que después pueda comunicarnos. A lo mejor sí, pero no lo dice. Y sin embargo, ¿en qué momento fue que él aprendió, o que fue recordado de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes? Fue en el momento de la enfermedad, de la prueba, cuando el Señor ni siquiera lo sanó, sino solo le dijo: ahí está mi gracia, es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aprendió esta lección, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Bueno, creo que podría comentarse más, pero pues el ánimo es mantener los ojos puestos en Jesús, ya sea en el valle, ya sea en la cima, y agarrados de Él, aprendiendo las lecciones que Él tiene que enseñarnos, y pues amarle a Él con devoción y confiar en Él, no afanarnos por el día de mañana, y no permitir que el mal de este mundo, o la prosperidad de este mundo, la comodidad o la aflicción de este mundo, pues dañe nuestra alma, sino encomendar nuestras almas al fiel Creador.
pues creo que es todo lo que tenía que compartir, unos pensamientos y pues gracias. Si alguien quiere añadir algo, comentar algo, compartir, pues dejo el tiempo libre para que puedan compartir también. ¿Sí puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, sobre lo que habla el hermano, en este punto de que vemos que luego estamos abajo, luego estamos arriba. En ese momento de aflicción también nuestro Señor Jesucristo, cuando está en el huerto de Getsemaní, Él también viene de un momento glorioso y está ahí en el ocaso de su obra, y Él como carne, igual que nosotros, siente un momento de debilidad. Y entonces ahí es cuando Él ruega al Padre que si puede, que pase de Él ese vaso, pero es la debilidad humana. Entonces ahí también hay una enseñanza muy, muy hermosa para nosotros, y es que el Señor, a pesar de la debilidad que Él está experimentando en ese momento, dice: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces también ese es el todo de nosotros como cristianos, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre en la peor de las circunstancias. Sí, ese es un comentario sobre algo que comentó el hermano hace un momento. Así es, gracias. Gracias a Dios por hacer este comentario. Pues fue de bendición, hermano, y también volverte a escuchar, compartir, me ha sido de bendición. Gracias. Qué bueno. Me hizo pensar por un momento al escuchar la frase conocida, muy conocida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de cómo se ha tomado pues de una manera que da pues una falsa seguridad, porque no solo es creer que pues en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Sino tomarlo en su verdadero contexto de que podemos en Él, todo lo podemos, tanto aun cuando Dios nos permita estar en el valle, como estar en la cima, en escasez, en abundancia. Sí, si estamos dispuestos, ¿verdad?, a aceptar su voluntad, cualquiera que sea. No es fácil, no es fácil cuando nos encontramos en el valle. Es más fácil pues dar gloria a Dios, alabanza, acción de gracias cuando estamos en la cima, cuando todo pues es glorioso, todo está bien. Pero bueno, creo que algo que aprendemos ahorita de lo que nos comparte Josué, que donde siempre obtenemos enseñanza es en el valle, ¿verdad? En los momentos difíciles de prueba, de enfermedad, de situación. Y bueno, como cristianos debemos equilibrar tanto eso como cuando pues también hay victoria, hay alabanza, ¿verdad?, por su bondad, su fidelidad. Entonces, ¿todo lo puedo en Cristo? Sí, ¿verdad? Que nos fortalece tanto en las buenas como en las malas. Sí, hermano, pues gracias por la bendición.